Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 8 de octubre del 2024 y tenemos noticias sumamente importantes. La primera es que ya militares y fiscales están a punto de entrar en acción. Esto en medio del pleitazo en la reforma al Poder Judicial y la intención de Norma Piña de tumbar la reforma. Bueno, vemos algo más que vamos a hablar el día de hoy. También vamos a hablar sobre cómo extranjeros vuelven a insistir desde España para que pida perdón la corona española. Así es, hoy un diputado hace unos minutos señala que en 12 de octubre debería pedir la corona española disculpas a México. También otros extranjeros siguen opinando sobre lo que pasa en México. Muy interesante lo que dicen ellos en contra de lo que dice la fascista. Y vamos a hablar de nuevos nombramientos que hoy dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum. Y vamos a arrancar con un video que se ha viralizado y se está viralizando de nuevo en estos días. Un video de un comandante, de un jefe de zona militar, que se llama el general Julio Álvarez Arellano, el encargado de la 29 zona militar, en donde está hablando con su tropa y los está, supongo, regañando por algo. No tengo muy claro el contexto de lo que está pasando ahí. Sin embargo, es interesante lo que dice. Como dice el comandante, evidentemente es una reunión privada, ¿no? O bueno, está finalmente él como comandante, pues dirigiéndose a su tropa de una manera, no quiero decir coloquial, pero cuando menos sin formalidad. Pero dice cosas de cómo, qué es lo que opina de los ministros de la Corte, pues los militares. De que hasta la Suprema Corte va a mamar ahorita con el nuevo gobierno. De eso, el pueblo de México ya. Y ahí andamos ustedes con pinche, no, de que no, pero ya no tiene por qué, no, la verga, ya. Mamaron. ¿Sí? Sí, los marinos estaban encabronados porque el presidente decidió que pasara Sedena, no Marina, y andaban ahí con chingada a su madre, mucho ayuda que no estorba. Y vamos a estar un poquito más apretados, está. Es interesante, ¿no? Es que no dice nada malo como tal. Es un lenguaje coloquial donde, bueno, un comandante habla a su tropa. Pero la primera es, ¿no? Ya mamaron la corte. Así lo decidió el pueblo. En otras palabras, se van por un tubo, lo cual tiene toda la razón. Es una decisión del pueblo. Y el otro se queja, habla de los marinos, porque supongo que están ahí la Guardia Nacional. Que la Guardia Nacional va a estar adscrita a la Sedena y por eso dice vamos a estar más apretados, ¿no? Pues por eso van a llegar a la Guardia Nacional. Y los marinos se estaban enojados. Bueno, pues siempre hay esta rivalidad entre el ejército y la marina, porque pues no se lo dieron a ellos. Pero bueno, pues dice, pues está bien, ya, ni modo, ya mucho ayuda el que no estorba. Pero lo interesante y el comentario interesante es este, ¿no? El de ya mamaron los ministros, punto. Y ya valieron este gobierno. Y tiene toda la razón. Pero fíjense, al mismo tiempo, el día de hoy aparece esta nota muy, muy interesante, en donde vemos que ya la fiscalía va a actuar en contra de la corte. Y la fiscalía, curiosamente, capitalina. Vean esto. Denuncian abuso sexual dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El acusado, un ex colaborador de Genaro García Luna, que se llama Ricardo Márquez Blas, que es el actualmente coordinador de fortalecimiento institucional. Una subordinada, una empleada pues, lo acusa de atacarla sexualmente en su oficina. Dio detalles, día, lugar, hora. Y a la Fiscalía de la Ciudad de México, José Ulises Lara, indaga. Así que ahora va a estar investigando a este alto funcionario que efectivamente es gente de García Luna. Efectivamente trabaja con Norma Piña. Incluso hace algunos meses el presidente lo reveló, que acusaba que la ministra Norma Piña había contratado a un ex colaborador precisamente de García Luna. ¿Qué es lo que dijo en aquel momento el expresidente Obrador? La presidenta de la Corte le dio trabajo a uno de los brazos derechos de García Luna, lo contrató. Les voy a dar la información, ya no hay espionaje, solo inteligencia, los trabajadores del Poder Judicial. Se trata de Ricardo Márquez Blas, coordinador de fortalecimiento institucional de la Suprema Corte, teniendo a su cargo la seguridad, gestión administrativa, logística y protocolo. Y Márquez Blas fue director de planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, llegando a ser incluso encargado de despacho del organismo, mientras García Luna era secretario de Seguridad Pública. Ojo con el dato. Así que
ahora la Fiscalía Capitalina, esa que ha ido contra otros fiscales que han detenido, acuérdense, a Ulises, este personaje, ¿cómo se llama? El de fiscal de Morelos. Bueno, pues ahora también va en contra de él. ¡Wow! Muy interesante cómo se activa ahora sí estos elementos de la 4T, no necesariamente jurídicos. En medio de todo esto, hoy Arturo Saldívar estuvo con Ciro Gómez Leiva y fue muy claro y enfático, a pesar de el Ciro que estaba haciendo el abogado de piña, pero fue muy claro en señalar cómo los ministros, 8 ministros de la Corte, estarían realmente en un total desafío del Estado de Derecho si aprueban la inconstitucionalidad de la Constitución. Vamos a escucharlo. Van dos carros, uno frente a otro. Uno se tendrá que quitar y no es el nuestro. Creo que El discurso pendenciero. Creo que hay que analizar con seriedad, pero con objetividad, qué es lo que está haciendo en estos momentos la Suprema Corte para oponerse a una reforma que ya es Constitución. Estos asuntos que han votado recientemente la Corte para determinar si se puede invalidar o no la reforma constitucional, los fundamentan en una fracción del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Te voy a leer y que no se necesita ser abogado para entender que no los facultan para eso. Dice la fracción 17 que la Corte, el Pleno de la Corte tiene facultad para conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Corte y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100, 101 de la Constitución y los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica. Díganme ustedes en dónde hay una atribución de la Corte para que con base en conflictos entre las salas y adentro del Poder Judicial determine si puede declarar inconstitucional o no una reforma de la Constitución. Me parece que aquí hay un desbordamiento absurdo, aberrante, grosero de la Corte. Grosero. Grosero, porque saben que no tiene esas atribuciones. Ayer lo dijo en una de estas sesiones el ministro Luis María Aguilar, que la ley no lo faculte no quiere decir que no lo podríamos hacer. ¿De cuándo acá las autoridades pueden hacer algo que no les faculta la ley? Todas las autoridades, incluso la Corte, solo pueden hacer aquello que les está permitido por la Constitución. Y la Constitución establece que la única forma en que la Corte puede controlar la constitucionalidad de cualquier ley, ya no digamos, luego vemos específico reforma a la Constitución, es a través de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales o de amparo. Este instrumento, la Ley Orgánica, no es para eso. No pueden invalidar con ese instrumento una ley, ni mucho menos pueden arrogarse facultades para invalidar la Constitución. ¿Y si la votan? A ver, si la votan, estarían desafiando el Estado de Derecho, estarían cometiendo... Ellos tienen otra interpretación. Arturo, son los ministros. Pues serán los ministros, pero cuando una decisión de un juez o de cualquier autoridad es claramente aberrante, de no tener atribuciones, se tiene que decir, aquí además, ya lo he dicho, esta reforma constitucional no puede ser resuelta con independencia del debate si se puede invalidar una reforma a la Constitución por una Corte que está totalmente comprometida, 8 de ellos en contra, y lo han dicho, y han ido a manifestaciones y han dado entrevistas. Arturo, son los ministros de la Corte. Hoy, hasta donde entendemos, siguen siendo los ministros de la Corte. Están deshonrando su función al estarse atribuyendo facultades ellos que la interpretan Constitución... otra cosa. La pregunta aquí es de... Y mire, la verdad es que tiene razón Arturo Saldívar, pero también tiene razón Ciro. O sea, siguen siendo los ministros de la Corte. Sí, es cierto. ¿Y cómo al final, qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo urgente? El juicio político. Precisamente para quitarles la autoridad de ser ministros de la Corte. Para, cuando menos, ya vamos a olvidar que eso de que los arresten, cuando menos sacarlos de la Corte, destituirlos, y está el mecanismo, el Congreso lo puede hacer y tiene todo para hacerlo. Tiene todas las pruebas, tiene los votos, tiene el apoyo ciudadano, en fin. Y el problema es que si no lo hacen, pues entonces efectivamente van a votar, va a generar una crisis constitucional, ese es inminente. Y entonces vamos a suponer que continúe el proceso electoral, eventualmente van a haber 2 cortes, 2 Supremas Cortes, la actual y la elegida por el pueblo. Ahora díganme, ¿y qué va a suceder en ese momento? Pues van a tener que aplicar lo que ahorita están postergando, juicio político de destituir esa Corte que ya está en el total, absoluto estado de rebeldía total. Esta Suprema Corte se encuentra ya lo que sea, pero ya no está haciendo la Constitución. Está actuando únicamente conforme a sus propios intereses y es claro, todo lo tenemos claro. Ellos lo tienen, nosotros también los tenemos, todos. Pero la 4T se niega a aplicar lo que eventualmente va a tener que hacer. Y entre más tarde, ¿saben qué? Más costoso va a ser. Más costoso políticamente va a ser. Tiene que ser de una vez un golpe fuerte y contundente y ya adelantar lo que eventualmente va a venir. Pero bueno, vámonos a otro tema. El día de hoy, desde España sale un diputado español, Gerardo Pixelo, que incluso vino a la toma de protesta, claro, Sheinbaum. Pero en el Congreso de los Diputados señala que hay que aprovechar el 12 de octubre. No sé si se acuerdan que ese es un día que se celebraba mucho, yo lo celebraba, el Día del Descubrimiento de América. Después se le llamó el Día de la Raza, ahorita no se celebra, pero incluso se celebraba, era un día feriado. Bueno,
que tiene que aprovechar España ese día para pedir disculpas. Colonial. Hay que pedir perdón, como acaba de hacer la propia presidenta de México respecto de los crímenes de Estado cometidos en su país en 1968. Y el 12 de octubre es una ocasión propicia para hacerlo, para reconocer los crímenes del pasado y para trazar un nunca más al colonialismo y al racismo, para abandonar la soberbia y poner por delante los lazos de amistad, de respeto que nos unen a millones de mujeres y hombres del otro lado del océano. México, en nombre de todos los pueblos de América Latina y de África, nos ha dado esa oportunidad y este 12 de octubre hay que aprovecharlo. Están muy realmente soberbios. Lo ha hecho Claudia Sheinbaum de una manera clara, cuando bien dice, ¿no? Pidió perdón por el tema de los 68. Lo hizo con un homenaje en la mañanera y listo, 15, 20 minutos, ¡listo! Y ya pasamos a otra cosa. Pero allá en España lo puede hacer. El rey Felipe le dio un discurso, 10 minutitos, órale va, ¡pum! Pero la soberbia, la arrogancia es infinita. Pero también aquí en México igual, vaya que hay muchos que quieren ser súbditos españoles, ¿no? En serio, es increíble. Y aquí, vean, 2 españoles extranjeros hablando sobre este tema aquí en México. Estaban sacados de onda precisamente por cómo aquí hay mexicanos que les interesa ser lacayos españoles. ¿Qué? Que en el vídeo que reaccionamos el otro, hay gente de aquí de México que ha dicho, déjame decirte que España tiene razón y no debería de pedir perdón. Claro, hay gente de aquí de México que me ha comentado eso y no llego a entender por qué. Hay gente que piensa eso, es verdad, no sé. A ver, también es respetable. También hay gente que dice, ay, a nosotros no nos importa que el rey... Ya, sé que nos importa, ¿sabes? Lo que pasa es que nosotros pues nos sorprende. Claro, o sea, evidentemente no vais a darle importancia a un rey que ni siquiera, yo en mi caso, no le doy, pero yo no apoyo la monarquía. Ni tampoco. La verdad, la monarquía no pinta nada. En España, sinceramente, yo no sé otros países, pero en España es un vacío. Cada vez es más inútil, pero... No pinta nada, ni siquiera la Constitución la ampara, entonces es como sin sentido. Bueno, vamos a ver. Después ha hecho muy bien en responder así. Es una vergüenza, ¿eh? Ha sido hasta educada. Sí, le ha contestado bien, educadamente y no puede decirle. Pero es una vergüenza Es una vergüenza que personas que supuestamente representan a España en el Parlamento puedan decir, o sea, nosotros nos reíamos del presidente de Argentina cuando insultó al presidente de España. O sea, nos parecía una falta de respeto muy grave que un presidente insulte al otro presidente así. Y ahora hace lo mismo. Y ahora un diputado del Parlamento español, pero es que no es que le ha insultado a ella, ha insultado a todo el país, tribus, o sea, a todas las civilizaciones que existían. Es una vergüenza que se insulte desde España pues a una persona que acaba de llegar. Una persona, poder. ¿no? O sea, a una persona, es una persona. Sí, pero ya no solamente porque la llaman analfabeta, que esto también está muy feo, es el conjunto del insulto que supone, igual que hizo Vargas Llosa. Que somos... Vargas Llosa, que ganó un premio Nobel, que vive en España y es peruano, se mete con... llama indios a los mexicanos, o sea, lo siento mucho, pero hay que ser cabrón. No, hay que ser ignorante. O sea, no sé cómo tiene... Hay que tener mucha cara para ser así, es muy vergonzoso. Tiene toda la razón. Y sí, también se sacan de onda. ¿Cómo hay mexicanos que defienden al rey de España? Cuando ahí en España el rey es un inútil total, así lo ven todos. Es una absolutamente figura decorativa que únicamente es corrupto, solo gasta dinero. Y la es que ya nadie lo quiere. No es como el rey o la reina inglesa. Porque bueno, el rey Carlos, peor, pero bueno, antes la reina. Oh, ok, tenía admiración, algo de admiración. No, el rey de España no es así. Aquí también otra extranjera, creo que esta es venezolana, hablando sobre cómo critican el metro aquí en México. Dice, pues sí es un gran transporte público. Yo soy de las personas que más valoran usar el metro. Yo amo el metro, yo lo adoro. Para mí es un transporte que funciona muy eficazmente. A mí nadie me puede decir lo contrario. Aunque quieran criticarlo, aunque quieran decir que no funciona. Ustedes no saben lo que es que un transporte no funcione. Yo sí. Entonces para mí es perfecto. No le puedo encontrar rayas a ese tigre. Hay que agradecer mucho a Dios por lo que tenemos. La verdad, tenemos buen transporte. Tenemos que cuidarlo. A veces no lo cuidamos lo suficiente, pero deberíamos, porque nunca sabemos cuándo las cosas se van a acabar. Y creo que es venezolana, honestamente, ¿no? Tiene acento venezolano y colombiano, creo que es venezolana. Bueno, en otro tema, el día de hoy, Claudia Sheinbaum pues da nuevos nombramientos. Uno muy importante. Sergio Salomón Céspedes, el actual gobernador de Puebla, va a ser el nuevo titular del Instituto Nacional de Migración a partir de diciembre.
¿Por qué? Porque, bueno, en diciembre sale del cargo de Puebla, de la gubernatura, entra Alejandro Armenta y, bueno, Sergio Salomón se convierte en el nuevo director. Recuerdo que el anterior director está en esa polémica después de que hubo un fuerte incidente en una estación migratoria, donde, bueno, varios migrantes murieron en un incendio, algo muy feo, pero bueno, hay una investigación donde él está metido, aunque parece que la va a librar, pero de todos modos, bueno, pues tomó la decisión Claudia Sheinbaum de que Sergio Salomón sea el nuevo titular. Es interesante porque, no sé si saben, muchos migrantes son poblanos, muchos. Hay una gran colonia poblana migrante en Chicago, en Nueva York. O sea, hay muchos. Creo que la mayoría de los migrantes tienen descendencia poblana. Entonces, es interesante que sea ahí el gobernador de Puebla, futuro ex gobernador de Puebla, el Instituto Nacional de Migración, aunque claro que va a ser un gran desafío, en particular si llega Trump a la presidencia. Y también da a conocer el nombramiento de Miguel Torruco. Yo también lo sabía esto, pero bueno, ya lo da a conocer de manera pública. Miguel Torruco Garza va a ser el nuevo director nacional de promoción al deporte y bienestar, ¿no? Estará a cabo de algo que se llama el deporte social. ¿Ok? Entonces, yo esperaba que él fuera de la CONADE, honestamente, no Rommel Pacheco, pero bueno, yo creo que eventualmente sería un sustituto natural de Rommel. Miguel Torruco, bueno, es un político, pero también tiene una gran cercanía con el tema del boxeo, por cierto. Y bueno, ahí llegó en este cargo. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.